Hola chicos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, sea cual sea el horario que ustedes están viendo este video. Continuando con nuestras orientaciones de tutoría, ingresamos a nuestra tercera experiencia de aprendizaje que nos dice: promovemos el cuidado de nuestra salud física y emocional en armonía con el entorno. Recordemos que este espacio de tutoría es elaborado especialmente para ti, pensando en tus intereses, expectativas e inquietudes, ¿verdad? A lo largo de las demás experiencias de aprendizaje hemos ido desarrollando actividades que te permitan a ti reflexionar sobre tu mundo interno, tu interacción con el entorno, a fin de promover tu bienestar y el de los demás. Por ende, nuestro título de esta semana nos dice: promovemos el cuidado de nuestra salud física y emocional en armonía con el entorno. Recordemos que la COVID-19 no solo afecta nuestra salud física, sino también nuestro bienestar emocional. Las familias en general y las niñas, los niños y los adolescentes en especial sienten ansiedad y miedo frente a la pandemia y las dificultades económicas y educativas que éstas han generado. Ante esta situación, las y los adolescentes están asumiendo un rol activo para hacerle frente junto a sus familias y la comunidad, ¿verdad? Las familias de repente ante esta adversidad salir a trabajar, exponerse, y los estudiantes adecuarse a esta nueva estrategia de aprender en casa, de una educación a distancia. Por ello, en esta experiencia de aprendizaje buscaremos fortalecer nuestras habilidades socioemocionales y fomentar acciones de autocuidado para nuestro bienestar y el de los demás, con el fin de desarrollarnos en un entorno de convivencia saludable y buen vivir. Por ende, esta experiencia de aprendizaje está dividida en 4 semanas o en 4 actividades que desarrollaremos durante las siguientes semanas. La primera actividad que vamos a trabajar esta semana nos dice: identificamos y manejamos nuestras emociones, así como su influencia en las relaciones interpersonales. La siguiente semana trabajaremos cómo fortalecer nuestras relaciones interpersonales desde la gestión de nuestras emociones en el contexto actual. La tercera semana, ponemos en práctica nuestra inteligencia emocional para nuestro bienestar. Y por último, concluiremos con proponemos acciones que promuevan el bienestar en nuestro entorno. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la primera actividad. ¿Qué nos dice nuestra primera actividad? Nos dice: identificamos y manejamos nuestras emociones, así como su influencia en las relaciones interpersonales. ¿Ya? Hola, iniciamos una experiencia de aprendizaje la cual nos permitirá identificar nuestras emociones y aprender a autorregularlos. Entonces, ese es el propósito de la actividad del día de hoy. Vas a aprender a identificar tus emociones y ver la manera de autorregularlas, ¿verdad? Y no actuar de manera explosiva, ¿ya? Y desde ese conocimiento podremos brindar aportes para lograr el bienestar socioemocional personal y la de nuestro entorno. Entonces vamos a ingresar al mundo interesante de nuestras emociones. Para empezar, te voy a mostrar unas imágenes. ¿Qué es lo que tú vas a realizar? Vas a observar y analizar cada una de las imágenes, ¿ya? Van a ver a cada persona, ya sea hombre o mujer, qué es lo que está haciendo, el gesto, la mirada, ¿no? La forma, todo lo que ustedes ven, van a analizar y reflexionar. ¿Ya? Después de haber observado y analizado, te vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que observas en las imágenes? ¿Qué es lo que estás observando en cada una de las imágenes? Segunda pregunta, ¿qué diferencias encuentras en cada una de las imágenes? ¿Qué diferencias encuentras en cada una de las imágenes? ¿Qué situaciones pueden generar esas emociones? ¿Verdad? De repente la primera imagen, ¿qué consideran ustedes que ha pasado para que esta persona esté así? ¿Verdad? ¿Cómo pueden interpretar esta imagen? Algo le ha sucedido en la casa, en el hogar, con la familia o manera interna, personal, ¿verdad? Igual, ustedes van a tener que identificar de cada imagen qué situación pudo haber generado esa emoción. Y por último, la pregunta es: ¿crees que todas las personas reaccionan igual ante las mismas situaciones? ¿Ustedes creen que todas reaccionamos de igual manera o de distinta manera? Si dices sí, ¿por qué? Y si es un no, también vas a sustentar. Continuando. Ahora que has reflexionado sobre estas preguntas,
es importante que vayas comprendiendo algunos elementos claves, ¿ya? Y nos dice, por ejemplo, nuestras emociones, ¿verdad? Todas y todos sentimos emociones, desde el momento en que nacemos, incluso antes del vientre de nuestras madres. Acá no puede haber una persona o un estudiante que diga, profesora, yo no tengo sentimientos. Todos tenemos sentimientos, emociones, sentimos, ¿ya? Las emociones son reacciones que experimentamos en algún momento, ya sea pena, alegría, miedo, ira, vergüenza, ansiedad, etc. Algunas nos hacen sentir bien y otras no tan bien, ¿verdad? Entonces, reconocer lo que estamos sintiendo es muy importante, ¿no? Porque es parte de nuestro autoconocimiento, autoconcepto, ¿verdad? Nos permite conocernos a nosotros mismos o a nosotras mismas, ¿verdad? Y por ello nos ayuda a regular nuestras respuestas ante esas emociones y promover nuestro bienestar. Cuando tú ya te conoces y sabes que cierta situación te genera un malestar, una emoción, ¿no? Ya te conoces, sabes cómo vas a reaccionar, entonces regulas tu emoción, tú regulas tu respuesta ante esa situación, te autocontrolas. ¿Y qué son las emociones, chicos? De acuerdo con estudios actuales, las emociones son respuestas a estímulos significativos, ¿verdad? Y constan de 3 componentes. Tenemos el componente neurofisiológico, como segundo componente el cognitivo y por último el componente conductual. Si de repente ustedes dicen, profesora, ¿qué es cada tipo de componente? No lo entiendo. Mediante un ejemplo se te va a explicar. El ejemplo nos dice, María elaboró un hermoso manto tejido a mano. Durante varios días y noches se esforzó por dar una sorpresa a su mamá. Pero ¿qué sucedió? Un día antes de entregárselo, el hermano menor lo tomó para cubrirse de la lluvia y lo barró con el barro. María encontró el manto sucio, enlodado, y ¿ustedes qué creen que sucedió? Se llenó de ira. Ante este ejemplo, vamos a ver cómo ha reaccionado María y ha experimentado cada uno de estos componentes. Dice, al experimentar esa emoción de ira, María sintió que el ritmo de su corazón se aceleraba, que su respiración se agitaba, lo cual estaba relacionado con el aumento de su presión arterial y el ritmo cardíaco. A estos tipos de estímulos que genera el cuerpo se les dice respuestas neurofisiológicas. ¿Ya? Se le acelera el corazón, siente que se ahoga, le falta el aire, se le calentura. Esos son estímulos que te generan respuestas neurofisiológicas. Como primer paso es lo que ella sintió. Todas las emociones presentan diferentes formas de expresión fisiológica, ¿verdad? De repente se ponen tus ojos rojos, sientes sensaciones en el estómago que te duelen, una sensación de vomitar, o de repente tus músculos se ponen rígidos, sientes que no te puedes poner, se te adormeció el cuerpo, ¿verdad? Eso dependiendo al tipo de emoción que tú estás presentando. En este caso estamos mencionando lo de María. Luego, ¿qué pasó? Que sintió esas respuestas neurofisiológicas. María dice tenía el ceño fruncido, su voz sonaba fuerte, su actitud y sus palabras parecían amenazadoras. Este es el componente conductual, es decir, ante este tipo de estímulos neurofisiológicos, su cuerpo va a reaccionar y va a mostrar señales. En este caso dice que tenía el ceño fruncido, expresó su voz de manera fuerte, su actitud cambió y las palabras parecían amenazadoras. Ya no pensaba lo que decía y solamente hablaba, ¿verdad? Este es el componente conductual de la emoción de la ira. Igualmente, también va a cambiar dependiendo de la emoción y las conductas que desarrolles, ¿no? Porque igualmente esto va a cambiar dependiendo del tipo de emoción que estés experimentando. Obviamente, las conductas que vas a desarrollar van a ser muy diferentes. Y por último, por otro lado, mientras María salía a averiguar lo que había pasado con el manto, pensaba en quién había podido haberlo hecho, ¿no? ¿Quién podía haberlo hecho? Seguro lo ha hecho a propósito, ¿no? Ella en su mente estaba, ni siquiera se había percatado que su hermano menor lo había hecho, pero ella decía, alguien que me odia, alguien, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Todos los pensamientos reales o irreales o imaginativos que acompañan a la emoción forman parte del componente cognitivo. Estos pensamientos pueden aumentar o disminuir de la emoción. Entonces, componente neurofisiológico va a ser la primera respuesta a el estímulo que has sentido mediante la situación que se ha presentado, ¿verdad? Entonces, después que experimentas esta respuesta neurofisiológica, pasas a la componente conductual. Expresas lo que ya sientes por fuera.
lo desarrollas, ya sea verbal, de repente lo muestras con un enseño, con un gesto, etc. Y por último ya viene el pensamiento, ya sea positivo o negativo, seguro lo hizo a propósito, ella me odia, ella no me quiere, etc. Eso es el componente cognitivo. Y mediante este ejemplo hemos podido destacar o reconocer el componente neurofisiológico, el componente cognitivo y el componente conductual ante una situación. Continuando. A través de estos ejemplos hemos observado que las emociones siempre van a ir acompañadas de estas tres respuestas, ¿verdad? Las respuestas fisiológicas, a los pensamientos y las que se expresan a través de una conducta. Entonces recordemos, primero, las emociones siempre van a ser parte de nosotros. ¿Ya? Por ende, debemos aprender a conocerlas y aceptarlas. Esto nos permitirá entenderlas mejor cuando lo sintamos y así poder regularlas. Segundo, no existen emociones buenas ni malas, ¿verdad? Entonces no puedes decir, estás sintiendo una emoción buena o puedes desarrollar una mala, porque referente a diferentes situaciones, tu cuerpo va a reaccionar. De repente tú consideres que es negativo, pero no. Es una reacción común y corriente dependiendo a la emoción que estás sintiendo gracias a la situación o problema que ha sucedido. Entonces, las emociones nos permiten estar en contacto con nuestro entorno y sobre todo socializar con otras personas. La dificultad surge cuando dejamos que nuestras emociones nos dominen o desborden. Ahí es donde de repente las personas pueden decir, oye, estás expresándose mal, ¿no? Ahí de repente pueden añadir lo que es la forma negativa o la emoción mala, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros reaccionamos, ¿no? Dejamos que esa emoción nos domine y se desborde y lanzamos sin pensarlo e incluso nos desquitamos con personas que no tienen nada que ver con el problema. ¿Ya? Entonces, después de haber visto estos tres componentes y saber qué son las emociones y cómo identificar si son buenas o malas, aunque no hay malas, ¿no? Y aprender a dominarlas y controlarlas, vamos a hacer el primer ejercicio que está en tu ficha de trabajo. ¿Y qué te dice tu ficha de trabajo número 1? Luego de reflexionar sobre nuestras emociones, estamos listos y listas para poner en práctica lo aprendido. Nos dice el ejercicio número 1. Identificamos nuestras emociones. Acabamos de ver que las emociones tienen componentes. Por ende, es importante que conozcamos nuestras emociones y cómo reaccionamos cuando las sentimos. Ahora realicemos el siguiente ejercicio para conocer nuestras emociones. Pongámonos cómodos, relajémonos y seamos sinceros o sinceras en nuestras reflexiones. Como primer paso, vamos a identificar aquellas emociones que hemos experimentado durante las últimas semanas. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí que sentí tristeza y alegría. ¿Ya? Más adelante voy a explicar por qué. ¿Ya? Segundo paso, elijamos entre ellas una emoción fuerte. Lo más fuerte que sentí entre esas dos emociones que he seleccionado sería la alegría. ¿Y cuál es la situación que generó esa emoción? Por ejemplo, hace unos días jugó Perú contra Ecuador, entonces de visita en Quito, Ecuador, entonces ganamos, ¿no? Con 2 goles, con asistencia de la Padula, gol de Avíncula y gol de Crevita. Entonces sentí una emoción, una energía bien, ¿no? En todo mi cuerpo, que era de emoción, de alegría, incluso, ¿no? Y de repente otras personas también experimentaron esa situación. Ojo que es un ejemplo, ¿ya? Entonces yo voy a redactar aquí. La situación fue porque Perú ganó y metió goles y nosotros estamos de alegría con mi familia, etc. Siguiente. En este momento quizás estemos sintiendo la misma emoción. Identifiquemos cuáles son nuestras respuestas fisiológicas. Recuerda esa situación que sentiste alegría. ¿Qué sentiste primero? Tu cuerpo se acalambró, te tembló, ¿no? Esas respuestas fisiológicas que mencionamos en el ejemplo anterior. Recuerda que puedes volver a leer tu ficha para que puedas recordar un poco a qué nos referimos con respuestas fisiológicas ante los estímulos, ¿verdad? Recuerden que siempre ante estas respuestas fisiológicas tenemos que respirar profundo, relajarnos y continuar. Luego vamos a identificar qué pensamientos acompañaron esa emoción. Seamos sinceros con nuestra reflexión, ¿verdad? Si me baso en el ejemplo, por mi mente pasó, estamos vivos en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, ¿verdad? Entonces, ese es un sentido. O también, podemos ganar la Copa América que ya viene, la otra semana empieza, ¿verdad? Pues son pensamientos. Entonces, ustedes tienen que relacionar el contenido de esa emoción o referente a la situación que ha sucedido. Ojo que yo estoy mencionando un ejemplo. Ustedes pueden
escribir un ejemplo diferente, no diferentemente del fútbol, de repente algo personal, con un amigo, etc. Y por último, dice, recordemos cómo actuamos, cuál fue nuestro comportamiento como respuesta a esa emoción, ¿verdad? En mi caso, de repente metió gol, yeah, saltas de alegría, no frunces el ceño, te ven una sonrisa en la cara, ¿verdad? La forma de comportarse alegremente. Entonces, eso es lo que ustedes van a realizar como actividad. Continuando, ya estamos culminando. En conclusión, nuestras emociones son innatas, es decir, nos acompañan a lo largo de nuestra vida y nos ayudan a darnos cuenta de lo que sucede. Nos preparan para dar la respuesta más adecuada en cada ocasión. Entonces, por ende, es importante poder reconocer nuestras emociones, ¿no? Y al momento de conocer y reconocer esas emociones, poder tener un autocontrol, ¿verdad? Y no desquitarnos con personas ajenas que no tienen nada que ver. Muchas veces, tenemos esas emociones internamente, ¿verdad? No necesariamente por una situación o problema que ha sucedido. No existen emociones buenas o emociones malas, todas son importantes, incluso las que nos causan malestar, porque nos preparan para la defensa o huida. De repente tú puedes identificarlo, no lo puedes decir emociones buenas o emociones malas, puedes decir una emoción positiva o una emoción negativa. Recordemos que no hay emociones malas ni buenas, ¿verdad? Entonces, eso solamente se va a definir dependiendo a lo que tú vas a expresar, ¿verdad? Como dice que hay emociones que se desbordan y no puedes controlar, ¿verdad? Esa es la que tú lanzas, hablas, te desquitas con la persona. A eso sí se puede decir negatividad, pero en este caso no. Y por último, conocer nuestras emociones y cómo funcionan es muy importante para conocernos mejor y saber regularlas. Ese es el último consejo que se les da, ¿verdad? Tienes que conocer tu emoción, vas a ver cómo va a reaccionar tu cuerpo, ya sabes cómo te conoces, ¿no? Hay unas personas que ya saben cómo se comportan dependiendo de una situación, incluso muchas personas se alejan para que no me quiero excitar, me siento así, ¿verdad? Para no hacer sentir mal a la otra persona, se aleja un poco porque ya sabe, hasta que se tranquilice. Entonces, para terminar la clase de hoy, hacemos la última actividad. ¿Qué nos dice la última actividad? A ver, la última actividad. La última actividad nos dice. Recuerda, al inicio no es tan sencillo identificar todos los componentes de nuestras emociones. Sigue practicando hasta que seas plenamente consciente de tus emociones. Recuerden que la última actividad de la experiencia aprendizaje 2 hablamos acerca de la fuerza de voluntad, de la fuerza del esfuerzo, ¿no? Del esfuerzo, ¿verdad? De repente no estás tan acostumbrado a practicar, pero es mejor ir practicando dependiendo de ciertas situaciones que ha pasado o ir recordando en ciertas situaciones y ver cómo reacciona tu cuerpo, así te vas autoconociendo y armando un autoconcepto y luego poder ver de qué manera puedes controlar esas emociones. Ejercicio número 2, como todas las semanas, tenemos veamos nuestros aprendizajes. Vas a ver tus aprendizajes y marcar con un asta en los recuadros correspondientes. Reconociste tus propias habilidades y confiaste en ellas. Marca si es muy poco, más o menos o mucho. Me doy cuenta del impacto que tienen mis acciones y reacciones en otras personas. Igualmente, marco poco, más o menos o mucho. Y por último, estoy en condiciones de regular mis emociones. También marco poco, más o menos. Y con esto estamos terminando la orientación, ¿no? La primera actividad de esta tercera experiencia de aprendizaje dirigidas a la tutoría. Nos vemos la siguiente semana.